Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una vez más, sean bienvenidos a este espacio virtual. Agradecemos a nuestro Señor la oportunidad que nos dio de hacer todo este recorrido a través de estos días en el que nos pudimos ver de manera virtual, pero nos encontramos. Ahora, pues ya nada más es trabajo y tarea de ustedes revisar, volver a ir a los videos y revisar nuevamente. Tengo la experiencia que muchas veces nosotros, cuando los santos padres, el Papa Francisco manda un documento, el documento que envía, uy, es novedad, todo el mundo quiere revisarlo, todo el mundo quiere compartirlo. Y después pasa un tiempo y parece ya quedó atrás, ya fue novedad, envía otro documento y a compartir el documento, a revisar el documento, cuando ni siquiera hemos hojeado ni hemos disfrutado los documentos anteriores. Y esto nos pasa cotidianamente. Tal es el caso, por ejemplo, del Concilio Vaticano II. Tiene una gran riqueza el concilio, los documentos, las constituciones, los decretos, que cuando me tocó el año pasado dar clase con el Instituto Teológico de la Diócesis de Ecatepec. Uy, la novedad por los documentos, pues ya pasaron y queremos concentrarnos. Lo cierto es que a veces hay que regresarnos y echarnos un clavado en el magisterio de la Iglesia. Tenemos 2000 años de historia. Hay documentos que escribió el Papa Juan XXIII con su famoso ayornamiento. Es decir, actualizarse. Pablo VI, no lo sé, Juan Pablo II, es el que más encíclicas escribió, y una riqueza en su contenido. El Papa Benedicto XVI. Entonces, hay una gran riqueza que habrá que regresarse y estudiar y reestudiar. Nosotros ya estamos preocupados por lo que viene y no hemos hecho el ejercicio de lo que ya hicimos. Ya algunos están diciendo, Padre, ya debería, sí, pero yo les pregunto, ya hicimos ejercicios, ya agarramos nuestra Sagrada Escritura y ya hicimos algunos ejercicios. Nos hace falta entonces eso. Así es que vamos a iniciar con una oración y arrancamos para nuestro último encuentro el día de hoy en este tema concreto de la lección divina. Tal vez habrá otros encuentros con la palabra, eso no lo vamos a dejar. Tal vez hagamos ya alguna lección divina de algún texto en concreto. Pero ya el curso como tal de los elementos para una lección, pues ya lo hicimos. Ya les toca a ustedes ir a los videos anteriores y poco a poco revisar y reencontrarnos a través de reproducir esos videos. ¿Les parece? ¿Sí o no? Bueno, pues aunque no les parezca, pues ni modo, ya que vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname con tu presencia.
presencia, lléname, lléname. Con tu bondad, lléname, lléname. Con tu amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir los ojos a un día más. Gracias por el maravilloso regalo de la vida y gracias por lo que nos das y por todo aquello que nos quitas. En esta tarde, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos. Te pedimos que tu palabra llegue a nosotros, nos interpele, nos cuestione, nos abrace y nos enseñe, nos anime y nos llene de esperanza para seguir adelante, sobre todo en las situaciones más complicadas de nuestra vida. Te pedimos que envíes tu Espíritu a nosotros, que podamos experimentar su presencia, incluso en los momentos muy alegres, que a veces olvidamos que también el Espíritu aletea en esos momentos. Te pedimos por todos los hogares, por todas las familias, por todas las personas que a lo largo de estas 15 sesiones estuvieron ahí, por los que por la noche o al otro día tomaron su dispositivo y se dieron a la tarea de reproducir y de observar y de hacer sus ejercicios. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Gracias, Señor. Envía tu Espíritu a nosotros para seguir haciendo ejercicio con tu palabra, que nos hable y que nos siga hablando. Bendito seas, alabado y glorificado seas. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu bondad, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Nos encontramos ya en este último encuentro con la palabra, específicamente en el curso de la lección divina. No así, porque seguramente seguiremos con otros encuentros con la palabra. Eso sí, haciendo algunas lecciones divinas, ejercicios de lección divina, pero el curso como tal termina el día de hoy. Y les agradezco sus comentarios y agradezco que pues su motivación, todo lo que dicen, todo lo que me dicen y todo lo que expresan de verdad, de corazón. Gracias porque en la página de YouTube se han suscrito. Síganlo haciendo para ver si nos es posible hacer ya una transmisión en vivo, que para hacer una transmisión en vivo se necesitan alrededor de 1000 suscriptores y apenas llevamos como 250 más o menos, que ya es mucho para tan poquito tiempo que se abrió la página. En realidad, pues vamos muy bien. Yo les pido, por favor, síganse suscribiendo, entren. Y me sorprendió que tienen también bastantes vistas. Gracias, de verdad. Y pues ese ejercicio, ese trabajo, pues ya nos toca a nosotros compartirlo y seguir repasando una y otra vez, porque si no, no vale la pena. Porque si nos esperamos ahorita ya lunes a ver lo que sigue, pero ya vamos olvidando, no, pues no tiene caso. No tiene caso. Vale gorro. Entonces necesitamos regresarnos
y tranquilamente revisar una y otra vez y después hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Espero que sirva todo esto para la vida espiritual. Vamos a terminar haciendo la lección divina que hicimos el día de ayer, que era el Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 25, que fue de la primera lectura del día de ayer. Entonces, vamos a terminar con este ejercicio e ir aclarando algunas cosas, porque ya después, ayer al final, parece que me fui muy rápido, y entonces pues ya no pudimos resolver, o algunas cosas que escribieron en los comentarios, la resolvemos ahora. ¿Les parece? Sin más, vamos entonces a iniciar, o más bien a continuar con lo de ayer. Bueno, ya lo sabemos, hasta el cansancio, ya se lo repetí en cada sesión, se lo repetí hasta el cansancio, que ya lo tienes en la mente. La lección divina, 4 pasos: lectura, meditación, oración, contemplación. Y anexamos el 5.º paso, el actuar. Muy bien. Vimos la lectura, entonces nuestra lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 al 25. Y antes de entrar propiamente a la lectura, yo quisiera hacer una aclaración. Y para hacer esta aclaración, quisiera que ustedes me ayudaran a mirar a la pantalla y vamos a ver esta cita bíblica, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Vamos, ayúdenme a leer. Y dice: Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. ¿Qué les parece? Se oye bien, ¿verdad? Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. Como que escuchamos esta cita bíblica y efectivamente así dice la Sagrada Escritura, no les estoy mintiendo. Eso dice, así dice. En algunas traducciones cambia el orden, pero en algunas otras textualmente lo tomé. ¿A qué voy? Que si yo no estoy atento, que si yo no estoy atento a la Sagrada Escritura, a lo que dice antes y lo que dice después, entonces yo puedo confundirme. Veamos entonces el contexto de esta cita bíblica. El contexto no solamente dice Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. El contexto y el texto completo dice, 1 Timoteo 6:13, te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. ¿Te das cuenta cómo cambia el sentido? Veamos otro ejemplo, no con la Sagrada Escritura. Todos recitamos el credo de todos los domingos, nuestra profesión de fe. Muy bien, vamos entonces a leer en la pantalla. Dice así: Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué tal? Se oye hasta como herejía. No, como herejía, es una herejía decir eso. Y el texto del credo, nuestra profesión de fe, no dice eso. Necesitamos ver qué dice antes, qué dice después, el contexto. Entonces, el texto completo dice así: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, continúa el credo, y
sigue diciendo, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia el sentido si yo solamente extraigo, y esto se me había olvidado decírselos, si yo solo extraigo a la Sagrada Escritura unos versículos, yo le hago decir a la Biblia lo que no dice? Y eso es muy común cuando tocan a la puerta de nuestra casa. O el compañero se acerca o nos hablan que profesan otra fe. No, la Sagrada Escritura se tiene que leer y tenemos que poner atención y tener en cuenta en un antes, en un durante y en un después. Yo sí estoy leyendo el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3, pero porque es el texto de la misa del día de ayer, pero convendría que yo leyera en orden. Primero el capítulo 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y así en un orden. Y eso ya lo vimos, por eso te tienes que regresar a los videos y ver desde el principio y revisar, eso ya lo vimos. Pero hoy yo lo repito. Entonces, sí, cierto, vimos este texto, pero es extraído para la celebración. Pero resulta que en la liturgia vamos en un orden. Pero si no estoy atento y solo extraigo unos versículos aislados, sin todo el contexto, entonces hago decirle a la Biblia lo que no dice. Y entonces, cuando llegan y me dicen, ¿sabías tú que la Virgen tuvo más hijos? Y tú, mira, aquí dice, y te lo embarran en la cara. Dice, pues algo dirá, no recuerdo ahora qué texto utilizan, pero te lo embarran en la cara. Y entonces, al rato, tú y yo, que éramos muy católicos, pues al rato ya andamos con sombrilla y con paraguas por las calles. Entonces, pues mala ya sea la cosa. Pero no, por eso necesito estar atento al antes, al durante y al después. Y tengo que estar atento sobre todo el texto y el contexto. Por eso la sugerencia siempre es empezar en orden. Un capítulo, luego me voy al otro, primer versículo, segundo, tercero, y así voy en orden. Y a la luz, sí, de la Sagrada Escritura, pero a la luz de lo que también nos ilumina el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Me expliqué? ¿Quedó clarísimo? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque ayer resulta que en la traducción que yo les mostré, decía, y Juan los abandonó. Y después yo ya en mi desarrollo puse Marcos. Y entonces empezaron a decir, no es Marcos, es Juan. ¿Cierto? Pero ya nos fijamos en todo. Resulta que en la traducción, en esta que yo les presenté, dice Juan, pero en realidad el nombre era Juan Marcos. El nombre es Juan Marcos. ¿Quién Marcos? Pues Marcos el evangelista, que fue colaborador de Pedro, también fue colaborador de Pablo. Y entonces Juan Marcos, en Hechos de los Apóstoles, en esa misión que tuvieron, no dice el autor por qué se regresó, pero los abandonó, ahí los dejó. Y entonces, versículos o capítulos más adelante,
Fíjense, el antes, porque si nosotros estamos atentos al antes, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece. Pero ya después, durante el texto que vimos, en algunas traducciones solo menciona Juan, pero es Juan Marcos el que iba, era uno de los compañeros que iba con Pablo. Capítulos más adelante nos daremos cuenta cómo hay una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, precisamente a causa de Juan Marcos. Entonces, que Pablo no lo quiere llevar, Bernabé dice que sí, y hay un encuentro amistoso, muy amable dice la Escritura que hubo un diálogo profundo y meditado entre Pablo y Bernabé. No, dice el texto que hubo una violenta discusión, una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, precisamente por Juan Marcos. Quedó claro, el mismo que escribe el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. ¿Quedó claro? Por eso yo tengo que estar atento. Y en algunas Biblias, sobre todo, en esta también, pero sobre todo en la de Jerusalén, hasta abajo, puede ser que haya algunos comentarios. Esos yo los tengo que ver hasta el final. No conviene que luego me vaya a los comentarios. No. Eso es para resolver algunas dudas. Sí, recuerden que lo que estamos haciendo es una lección divina. No estamos haciendo un estudio de teología, discúlpenme. No estamos haciendo un estudio bíblico, estamos haciendo una lección divina. Entonces, pero conviene también saber ciertas cosas. ¿Quedó clarísimo ahora sí? ¿Quedó aclarado? Me tomé mucho tiempo, pero espero que lo tengan en cuenta. Bien, ahora sí, vamos a la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Y entonces nos vamos al texto que ya habíamos visto y les cambié un poquito el formato, pero es el mismo. Nada más le cambié el papel. ¿Cómo que les cambié el papel? Sí, miren, les hago ver. Ese es el que habíamos utilizado ayer. Y este es el de ahora. Entonces, ahí está el texto de Hechos de los Apóstoles. Es el mismo. Y habíamos dicho que había que subrayar como nosotros comprendiéramos a nuestro modo y buscar esa técnica, nuestros colores. Entonces, seguimos leyendo el texto, ya no lo leemos, pero seguimos analizando. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar otro marcador, por ejemplo, para algunos verbos que me llamen la atención. Entonces, si seguimos leyendo, dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos. Como ya lo vimos ayer, miren, yo subrayo, se separó de ellos. ¿Sí se alcanza a ver? Muy bien. ¿Sí? ¿O lo remarcamos más? Fíjense, yo estoy subrayando ese verbo, se separó. Y bueno, y continuó, y se volvió a Jerusalén. No es necesario subrayar todos los verbos. Son los verbos que a mí me llamen la atención. A mí me llama la atención ese verbo, se separó de ellos. Y me llama la atención precisamente por eso. ¿Por qué se separó? ¿Qué le hizo separarse de ellos? Se enojó con Pablo, se enojó con los demás compañeros, hizo berrinche, dijo, yo ya no juego, levanto mis canicas y me voy. ¿Qué le hizo regresarse a Juan Marcos? Algunos exégetas dicen que era un hombre, pues,
de buena posición y tal vez se sentía incómodo, pero en realidad no se sabe. Y así vamos pues, a mí me llamó la atención. Y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron. Otro verbo que a mí Eduardo me llama la atención. Entraron. A mí me llama, lo subrayo. Entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura, también me llama la atención que después de la lectura, por ejemplo, eso también me llama la atención. Fíjense, lo estamos volviendo a leer y ya van saliendo algunas otras cosas. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Este es otro verbo que me llama la atención. Hablen. Y así yo voy subrayando. Pablo se levantó. Aquí me había faltado. Como dijimos que los nombres, subrayo, que es Pablo. Hizo señal con la mano y dijo: israelitas y cuantos teméis a Dios, escuchad. Otro verbo. Yo lo subrayo, lo marco. ¿Por qué? Pues porque me llama la atención. Y bueno, aquí, digamos que se los vuelvo a poner para que vean. Yo ya lo había puesto, pero les hago ver. Estamos en el capítulo 13 y a partir del versículo 17, me da la gana remarcarlo para hacer notar que a partir de este versículo, Pablo empieza y comienza a predicar y empieza un discurso maravilloso. Hace una síntesis de la historia de la salvación. Y ya continúa todo el discurso y el discurso sigue hasta la celebración, la misa de hoy. Si ustedes ya fueron a misa, se habrán dado cuenta que el discurso de Pablo continúa y es una hermosa síntesis de la historia de la salvación. Entonces, miren, yo quiero saber si ustedes hicieron su tarea en su casa. Quiero que me lo digan, así como se dice coloquialmente, de calzón quitado. ¿Hiciste o no hiciste tu tarea? Dime: sí hice mi tarea. Y otros con la cara de vergüenza díganme: híjole, yo no. Entonces, la tarea. Necesitamos hacer ejercitar la lección. Y bueno, tampoco es de que yo lo tengo que hacer porque bueno, yo tengo, además de esto porque es algo sencillo para nosotros. Pero yo tendría que saber ciertas cosas. Yo sí tendría que saber, si no lo sé, tendría que saber por qué en el contexto. Yo sí tendría que saber si es el primero, si es el segundo viaje, con quién viajó, etcétera, etcétera, para poder dar una explicación más correcta. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí nuestro texto. Continuemos con nuestra lección. Bien, habíamos hablado de esto, de la lectura, Hechos, esto ya lo vimos, contexto, muy bien. ¿Qué dice el texto? Ya lo vimos. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en un viaje, recorrieron varias ciudades. Juan Marcos, los dejó y volvió a Jerusalén. En sábado entraron a la sinagoga y escucharon la lectura. Pablo se levantó porque les dijeron: hablen.
Pablo predica y hace un recorrido de la historia de la salvación. Eso es lo que dice el texto. Muy bien. Viene la parte de la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y esto ya lo habíamos visto el día de ayer. Y ya empiezo a analizar lo que a mí me dice el texto. Que no voy solo, que el Señor elige también a alguien más, me elige, pero también elige a mis compañeros, me caigan bien. El texto no dice, tan solo si seguimos leyendo y hacemos todo el contexto, por algo se habrá ido Marcos. ¿Por qué tuvo una discusión después con Bernabé? Quiere decir que no todos nos llevamos bien. Entonces, también llama a los demás. Pero bueno, y les decía que este texto nos evoca a la comunidad. No puedo ir solo. Muy bien. No solo soy grupo, somos hermanos. Y esto también ya lo vimos, se hicieron a la mar. Se hicieron a la mar, muy bien. También ya lo vimos. Esto, recorrían ciudades. ¿Qué me dice a mí el texto? Me dice que la palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios no está encadenada, no está sujeta. La palabra de Dios tiene que fluir, tiene que salir. Y si no eres tú, y si te conformas con lo que te diga el párroco en la misa de domingo, y si en tu capilla, en tu parroquia, hay mal sonido, nada más, y luego la iglesia que tiene eco, y luego tu párroco no es gritón como yo, que se habla, amados hermanos, hoy, en este día, la palabra de Dios se desarrolla. Y no, pues imagínate, todo se lo dejas a tu cura párroco. O hay un mal sonido, nada más se va a escuchar, hermanos, una palabra de Dios nos dice que por eso la palabra, que así sea. ¿Cómo estás? Pues mal, te vas a ir como llegaste. Por eso hay que introducirse, entrar, y la palabra de Dios tiene que fluir, y yo tengo que hacer mis ejercicios. Alguien me anunció, yo tengo que anunciar. La palabra de Dios tiene que fluir, tiene que correr, no está encadenada. Un día alguien me anunció, el Papa, el Obispo. Bueno, el Papa a lo mejor no directamente, pero sí indirectamente, en alguna homilía, en algún mensaje. El Obispo, mi párroco, un laico. Y no puedo ser ingrato, hasta lo puse más grande. ¿No puedo ser ingrato? Bien. También yo estoy llamado a anunciar. ¿A quiénes? A los que sufren, a los que lloran, a los niños, a los jóvenes. Ya lo vimos. Entonces, cuando me pregunten, ¿quién quiere misionar? Cuando el padre, tu párroco, te diga, a ver hermanos, ¿quién quiere ir a misionar? ¿Qué tienes que hacer? Levantar tu manota llena de dedos y levantar uno y decir, yo padre, cuente conmigo. Porque eso es lo que me dice la palabra de Dios ante el texto que yo leí. Porque si nada más es para que sientas bien bonito, no, pues ya valió gorro. ¿De qué sirve que sientas bonito si no hay una actuar? ¿Me di a entender? Perfecto. Dijimos, yo Eduardo puedo ser instrumento como Pablo, con los dones y mis carismas. Muy bien. Dice el texto que Juan Marcos los dejó. No todos se van a comprometer, ¿eh? No esperes que todos sean comprometidísimos. O hay quien dice que es comprometido, pero nada puede, ¿eh? Nada. Estudian en el instituto teológico, pero cuando les dicen, oiga, ¿me puede ayudar? Y le hago así porque saben que el que canta va al instituto teológico.
por eso le echo pedradas. O tú que estás empapado, empapada. No. Saben mucho. Hicieron cursos. Pero no se comprometen. No tengo tiempo. No puedo. No, pues entonces, ¿para qué? Marcos los dejó. Y Marcos es el que escribió el Evangelio. Así es que, cuidado, preguntémonos. No todos se van a comprometer. O los que dicen que están muy comprometidos, no participan. Se van. Entonces, la verdad es que la mayor parte de las veces nos van a dejar solos en la misión. O si no aparecen en primer plano y les das una comisión así pequeña, no, hombre. Como no les tocó predicar, como no les tocó aparecer, después te lo hacen saber. Y esto sucede muy a menudo. Eso a mí me lo dice, en cuestión mía, pero también lo estamos analizando y también nos lo dice la palabra de Dios. Bien, ¿cuánto estoy dando yo? ¿El 30, el 60 o el 100%? Bien, eso lo tendríamos que meditar cada uno de nosotros. Dice que entraron a la sinagoga. Entrar puede referirse a entrar a la iglesia, entrar a la palabra, entrar en el estudio del magisterio, al estudio concreto de la Sagrada Escritura, de la teología, entrar en sí mismo. También eso me dice a mí el texto. Escucharon la palabra, entraron a la sinagoga, no para estar criticando que estaba mal puesto. A mí me dice que entrar, pero para poner atención, entrar a la presencia de Dios para escuchar. A mí me dice que antes de hablar, porque antes de que Pablo hablara, entró, se sentó y escuchó. Hay quienes queremos luego hablar, sin sentarse, sin escuchar, sin poner atención. Muy bien. El proceso entonces es entrar, escuchar, levantarse, proclamar. Eso es lo que hizo Pablo. Y así como Pablo hace, y el último punto, Pablo hace memoria. Fíjense que me estoy yendo muy rápido porque la batería de este aparato se le está acabando. Entonces, es la razón. Así como Pablo hace memoria y recuerda los prodigios del Señor, el Señor me llama y me dice a mí, en base al texto, dos cosas: a no olvidar y a proclamar. Cuando Pablo se levanta, toma la voz y empieza a predicar, empieza a recordar a los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y luego recuerda Egipto, después la esclavitud. Habla entonces de la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Habla Pablo de la época de los jueces. Y luego habla del rey Saúl. Y luego habla del rey David. Y del rey David aterriza con Jesús. Todo eso lo sintetiza maravillosamente. Si pusimos atención al texto, hace una síntesis maravillosa de la historia de la salvación. Y continúa. La misa de hoy es la continuación. Bien. Pablo recuerda y le recuerda. No solo el Señor me llama a hacer memoria y recordar, también me llama a anunciar y a recordarles a los demás esa historia, porque la historia de la salvación es nuestra propia historia. Entonces, hermanos, cuando Pablo predica y les anuncia y les recuerda, el texto a mí, Eduardo, me dice que tengo que recordar, tengo que hacer memoria de la acción de Dios en mi vida. Cuando ya no se me olvida, entonces ahora el siguiente paso es, yo tengo que anunciarle a los demás y ayudar para que otro haga memoria
de la acción de Dios en su vida. ¿Quedó clarísimo? Y por supuesto ya viene la oración. Viene el tercer paso. Ya que medité todo esto, ahora viene la parte de la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Y entonces, ya dijimos que empiezo a bendecir a Dios, a adorarlo por su grandeza, a pedirle, Señor, te pido que me des tu espíritu, que me des paz, tranquilidad. Te pido perdón porque olvido tu acción en mi vida, perdón porque no me llevo bien con los de mi comunidad, porque ya dejé de ir, porque no les hablo, porque no les pregunto nada, porque no los quiero, porque hablo mal de los demás. Y luego viene, intercesión. Te pido por ellos, te pido por mi familia. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? No, luego yo la pura pedidera, no. La oración, el encuentro con la palabra me impulsa a este tipo de oraciones. No solo a la de petición, de acción de gracias y de alabanza. Muy bien. Y después viene el cuarto paso, contemplar. ¿Qué me hace contemplar el texto? Ya se terminaron las palabras, se terminó la lectura, se terminó todo. Ahora, en un momento de recogimiento, necesito contemplar sin palabras. Y viene a mi mente todas estas imágenes, cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo los liberó. Pero esa es la historia de la salvación. Mi propia historia, cómo me llamó, cómo me eligió, cómo me encontró. Y no puedo olvidarlo. Y entonces vienen a mi mente esa contemplación. Y bueno, aparece ahí que está, no, ¿verdad? Bueno, es que a mí me aparece que ya está agotada mi batería. Y bueno, lo voy a desconectar. Y bueno, apagamos. Bien. Ay, me voy a apagar. Espero que me alcancen a ver. Quiero agradecer por último esta última sesión de encuentro con la palabra. Gracias por seguirnos. Gracias no quiero tomar al Cristo, pero se ve mucho la televisión. Entonces me paso para acá. Pobre Vanessa, no la van a estar siguiendo. Quiero agradecer su presencia y gracias por estar presentes y seguir este curso durante todos estos días. Ahora, ya leí el texto, ya leí la Sagrada Escritura, ya hice mi lectura, ya hice mi meditación en base al texto, ya hice mi oración, ya contemplé ahora a la vida cotidiana, al matrimonio, a los hijos, a la relación en mi trabajo, en donde voy. Y eso es un esfuerzo que se tiene que notar en nuestra vida. Y miren que se los estoy diciendo yo que me cuesta mucho trabajo, porque en realidad me cuesta mucho trabajo. No piensen que la imposición de las manos, nos hace ser santos. No es cierto. Nos cuesta mucho trabajo. Y es un ejercicio de todos los días, que seguramente tú lo has experimentado. Pues bien, a la vida, a ponerlo en práctica, a hacer tus ejercicios. Y quiero que me digan si hiciste tus ejercicios o no. Y bueno, ya tendremos oportunidad y ya les avisaré. Haremos algunos ejercicios y también buscaré algunos temas de interés. No sé si un curso, no sé si una cápsula, no lo sé. El Espíritu Santo nos va impulsando a eso. Entonces, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy levantaré mis manos, levantaré mi voz, pon en mis labios y en mi corazón una alabanza para ti. Digámosle al Señor desde casa. Quiero decirte lo que he callado, lo que está escondido dentro de mí. Quiero cantarte. Abre mi boca, toca mi alma, dame tu luz. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, con tu palabra. Gracias por este curso. Gracias por todas las personas que amablemente se conectaron para seguirlo o que en algún momento lo verán. Abrimos la bendición para todos los que lo van a ver hoy, mañana o en el tiempo que sea. Que esa bendición llegue hasta esos momentos. Ayúdanos, Señor, siempre. Por último, no solo a saber, a tenerlo en la mente, sino a llevarlo al corazón y a la práctica, a la vida de todos los días. Gracias porque nos permites bendecirte y alabarte, Señor. Bendito seas, alabado seas. Quiero decirte lo que he callado, lo que está escondido dentro de mí. Quiero cantarte, abre mi boca, toca mi alma, dame tu luz, dame tu luz, dame tu luz. Quiero invitarlos a seguir, estar al pendientes. Próximamente vamos a tener una noche de adoración. Ojalá que nos puedan seguir esa noche. Ya les diremos qué día y la hora exactamente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por su cariño. Gracias porque lo experimento. Gracias por sus oraciones. Porque experimento de verdad que muchos me quieren. Gracias de verdad. Y bueno, lo único que puedo hacer es corresponder portándome bien y haciendo un esfuerzo por transmitir aquello que un día me transmitieron a mí, el gozo de encontrarse con el Señor. Agradezco también a aquellos que se preocupan, porque la realidad es esa, que hay una preocupación por lo que sucede. Gracias por preocuparse por su servidor, por el Padre Diácono. Gracias porque nos procuran. También gracias por sus donativos, que estamos pasando un momento cada vez es más difícil. Y gracias por los que en atención
poquito, mucho, lo que se pueda, se han interesado en ayudar. De verdad, se los agradezco y pido a Dios que les multiplique 100 veces más. Pues sin más, gracias y hasta la próxima. Les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias y hasta el siguiente curso o cápsula o lección divina.